Feliz día, gente linda. Yo muy contenta. Hoy es nuestro día. Un día de encuentro conmigo, un día de domingo de Live con María José. Un encuentro especial donde tú eres el protagonista. Y hoy el alcance es maravilloso. Trabajo con una población que amo, que admiro y que hay una lucha constante con la integración social. Tenemos la población del autismo. Saludos a Lolita que se está conectando, a Morena y a toda esta gente bonita que se va conectando. Si me pueden decir de dónde se están conectando. Y yo súper contenta. El tema de hoy es un tema de gran alcance en donde se los voy a colocar aquí. Vamos a ver cuál es el tema del día de hoy. Ahí tenemos el tema. En Domingo de Live con María José, el tema de las estereotipias en el autismo. Un tema de gran valor y de gran alcance en donde cada uno de ustedes va a estar impregnado en esta situación de ver cuál es. ¿Por qué ocurren estas conductas repetitivas? Unas características muy determinantes del autismo es las estereotipias. ¿De qué manera se presentan? ¿Cuál es el desenlace de ellas? ¿De qué forma nosotros podemos vislumbrar de cuál es el tiempo que pueden durar las estereotipias? ¿Qué causa una crisis por una estereotipia? Todos estos factores tan importantes. Saludos a Vani P. Tenemos a Denis y tenemos a tu psicoasesor. Gente tan bonita y tan especial que llena este espacio y lo hace maravilloso. Tenemos a Cheryl George. También saludos a todas las personas que se están conectando y de qué parte se están conectando. A ver. Y yo aquí con una invitada de categoría, como se los digo siempre. Tenemos a Laura Corredera, una neuropediatra infantil quien tiene el alcance. Ya hemos tenido varios encuentros con ella, pero hoy ella viene arrasando, como dicen, con grandes alcances, con grandes herramientas y nos va a decir por qué neurológicamente ocurren estas conductas tan importantes. Saludos también a tu psicoasesor, a Salazar, tenemos a Lolita, está desde Venezuela, a Cherín, bueno, a toda esta gente bonita que se está conectando, yo súper contenta. Y bueno, fíjense, allí tenemos este tema que vamos a abordar de él, que son las estereotipias, porque son características particulares del autismo y de qué manera estos movimientos particulares y repetitivos ocurren. Y ya siento a mi invitada, Laura Corredera, y ella sabe que ya yo la vi y yo le voy a mandar su invitacioncita. Pero antes voy a colocar aquí el tema de las estereotipias en el autismo. Ok, vamos a ver las estereotipias tipias en el autismo. Bueno, y aquí Laura siempre me deja aquí robarle unos minuticos mientras yo coloco este tema de gran alcance. Y bueno, saludos a Laura, que ya le voy a mandar su solicitud. Y tenemos a Lisbeth y Govit. Bueno, aquí ya voy a dejar de compartir este enlace y me voy directamente a buscar a Laura Corredera, quien es una mujer fantástica, ya la van a conocer. Vamos a ver aquí. Y aquí vamos a buscar a Laura Corredera. Laura Corredera. Ay, Laura, ¿dónde estás, Laura? Aquí tenemos a Laura. El lápiz y papel para copiar todas las herramientas que tiene. Ella viene potenciada. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿cómo va María José? ¿Cómo te sientes? Otra vez, otro encuentro, otro domingo conmigo. Otro domingo, juntas. Sí, juntas y con un tema de tanto alcance, la materia del autismo y esta característica particular que determina esta población, en donde nosotros vemos que paulativamente se repiten, de qué manera se repiten, vamos a abordar todo esto. Las preguntas en el privado eran de gran alcance y yo súper contenta porque sé que vamos a darle muchas claves a esta población que tanto requiere saber por qué ocurre o por qué constantemente puede desencadenar una conducta como esta, una crisis en el autismo. Saludos a Blanca que se está conectando. Entonces las estereotipias, abordando ya el tema, son conductas que son características del autismo, en donde la característica esencial es que son movimientos repetitivos y fijos por causa de un ambiente, puede ser por una emoción, por diferentes situaciones. Ahora, profundizando en el aspecto neurológico, ¿cómo podrías definirnos qué es la estereotipia? Bueno, para empezar yo creo que las estereotipias, por suerte, son muy mediáticas y entran un poco dentro de la categoría
que a mí me gusta hablar, que es neuromitos. Es como que, como es algo muy visible, para que la gente entienda, la estereotipia es un movimiento, no todos los que están acá por ahí tienen contacto con personas con autismo, pero es verdad que son muy características de las personas que tienen autismo, pero no son exclusivas. A ver, son movimientos repetitivos, involuntarios, o sea, que la persona pueda suprimirlos, que pueda voluntariamente controlarlos, no quiere decir que no sea involuntario, que su inicio no dependa de, yo voy a hacer estereotipias en este momento. Las estereotipias son este movimiento que a veces los chicos hacen con las manos, como un aleteo, o movimiento de cuentamonedas, o saltar en el lugar, o hacer movimientos con los hombros. Y dentro de la categoría de los movimientos anormales, entran en la categoría de los movimientos por autoestimulación. Y esta palabra, que por ahí es chocante cuando uno la dice, en realidad lo que trata de expresar es que no es más que una estrategia rudimentaria y sobre todo de la infancia para regular la ansiedad. Por eso decimos que es típica de los pacientes con autismo, pero no exclusiva, porque hay muchísimos niñitos sanos, o bueno, estándar, como me gusta decir a mí, que pueden presentar estereotipias en un momento del desarrollo y no por esto uno va a diagnosticar autismo. De hecho, es algo que estamos viendo mucho los que hacemos salud mental en la infancia después de la pandemia, que es que los chicos tienen estereotipias, han aparecido mucho más y en niños mucho menores. Exactamente. Fíjate, esta parte que nos has hablado acerca del vínculo que existe en la estereotipia con la ansiedad es algo muy importante que tenemos que tomar en consideración, que es lo que nos estás manejando a nivel de niños en un estándar de no presentar algún trastorno particular. Pero fíjate que este trastorno como tal del espectro autista tiene muchas veces esta característica porque no todos lo presentan, algunos sí y algunos no. Entonces, ¿qué ocurre? Esto también hay que estar consciente de esto. Puede ser parte de una característica, pero no todos lo presentan. Pero existen lo que se llama las estereotipias de dos tipos, pues. Es una conducta repetitiva, por ejemplo, si hablamos de la física, podemos hablar del aleteo, de balanceo, como tú dices, de saltar, y también hablamos de las verbales, que son simplemente repeticiones de palabras o sonidos guturales, todo ese tipo de cosas. Pero ahora esta conducta repetitiva que se da constantemente, saltar, saltar por una emoción, ¿cómo podrías explicarnos esta conducta a nivel neurológico? ¿Por qué este impacto tanto en perder de focalizar a la persona y no focalizarla? A ver, la estereotipia en general, en realidad, tiene que ser una forma de poder entender al paciente. O sea, cuando el paciente está haciendo una estereotipia, lo que trata es de regularse y aislarse. En el sistema nervioso, a ver, somos seres sensoriales. Nosotros vemos, oímos, olemos, pero también sentimos a través de la piel, también sentimos presión, también sentimos el movimiento. El sentido del movimiento, el sentido de la presión y el sentido de la piel son mucho más potentes y llegan mucho más rápido al cerebro que muchos otros sentidos. Por ejemplo, si nosotros estamos aturdidos, nos tapamos los oídos. ¿Por qué? Porque además de abolir el sonido, le mandamos al cerebro una sensación que es mucho más potente que la discriminativa de una frecuencia de onda. Es como cuando nos duele la pancita o la barriga, como dicen ustedes, y la mamá nos hace un movimiento con la mano. En realidad, porque la vía del dolor va como si fuese, nosotros acá en Argentina hacemos una colectora, por una calle aledaña, pero la vía del tacto va por la autopista. Entonces, como llega antes, porque el tacto va por la autopista, engaña al cerebro que el dolor es menor. Cuando los chicos hacen estereotipias, lo que tratan de hacer es anular eso que me angustia, entreteniendo al cerebro con otro sentido que es mucho más potente. Por eso no tiene ningún sentido intentar que los chicos dejen de hacerlo, porque lo hacen porque lo necesitan, es como si les doliera. A veces cuando las mamás me dicen, ¿por qué mi hijo no quiere comer cuando va a la mesa? Y yo les digo, y a veces ni siquiera se quiere sentar, doctora, me dicen. Y mi ejemplo es,
¿Ustedes se sentarían a comer una mesa donde está lleno de cucarachas, de bichos y de víboras? No se sentarían, les daría mucho asco. No solo comerlo, comerlo sería lo máximo. Les daría mucho asco el solo hecho de sentarse a la mesa. Y así yo trato de explicar cómo es esta cuestión sensorial de los pacientes con autismo. A veces lo que es para nosotros completamente normal o estándar, para ellos les genera una sensación imposible de tolerar. Y por eso estas estereotipias lo que buscan muchas veces es anular esto que me desregula, anular esto que no tolero, anular esto que me es tan feo. Ruido, tacto, personas, olores, incluso sensaciones del propio cuerpo. Nos ha pasado, por ejemplo, en pacientes con autismo, detectar que lo que tienen es constipación, o dolor abdominal, o dolor, o sensación de falta de aire. Exactamente. Ok, fíjate algo importante en este punto que has tocado, que es el darse cuenta que la estereotipia no es una conducta que sea mala como tal en el autismo, sino es una conducta que permite a ellos la sobreestimulación muchas veces, poder zafarse de ella, que es algo que, como tú lo has dicho, enerva a nivel de los sentidos, ya sea táctil, ya sea inclusive auditivo, hasta olfativo pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Es una manera de que ellos drenen este tipo de situaciones que le está haciendo inconforme. Hay algo determinante que es en esta población cuando hablamos del autismo no verbal, cómo las estereotipias pueden ser verbales al mismo tiempo, porque ellas nos dan una cantidad de cosas. Por ejemplo, yo veo un niño no verbal que veo que tiene una estereotipia o un niño que tenga lenguaje, yo ya sé que hay algo que está sucediendo o lo sobreestimula o simplemente hay algo en el ambiente que no está consono a su vida, a su ritmo de vida. Entonces, este ejemplo que nos dice del comer también es así. Yo le tengo que presentar algo que yo sepa que no lo acondiciona esto, porque tal vez es una conducta de rechazo, una conducta de inhibición. Ahora, hablamos en un estándar de que estas estereotipias como tal aparecen a partir de unos 3 años y hay otra cosa muy diferente que es las estereotipias y lo que se llaman los tics. Los tics hablamos de que aparecen más tardíos, como a los 6 años, en un aproximado. ¿Y qué pasa con este comportamiento? Estos dos comportamientos se generan por dos aspectos, la ansiedad y la alegría. Ahora, ¿qué piensas, Laura, del componente emocional, cómo está ligada con las estereotipias? A ver, hay que poder diferenciar. El capítulo de movimientos anormales dentro de neurología es apasionante, hermoso y muy difícil. A ver, es re común, por ejemplo, que muchos papás digan que sus hijos con autismo tienen tics. Y no, la verdad que las estereotipias y los tics, como vos lo dijiste perfectamente, son dos tipos de movimientos distintos. Y que a veces es un gran desafío hacer el diagnóstico, porque recordemos que los tics son típicos de una patología que se llama síndrome de Tourette, apasionante como pocos, y que el Tourette muchísimas veces asocia el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, como estos chicos también tienden a ser rígidos y a tener conductas repetitivas y a veces también a tener cuestiones sensoriales, el diagnóstico diferencial, sobre todo con las variedades de autismo verbal, como el Asperger, a veces es un gran desafío. La diferencia entre las estereotipias y los tics, como vos lo dijiste perfecto, es la edad de aparición. Las estereotipias aparecen a edades mucho más tempranas. Es muy raro que un nene pequeñito comience con tics. Los tics fluctúan en el tiempo, en general no duran más de un mes o un mes y medio y varían. Y los tics son mucho más de la cara y de la cintura escapular, como decimos los médicos. Es re común el parpadeo o el movimiento con el pelo, el movimiento de sneezing o sniffing, como le decimos. En cambio, las estereotipias en general, cuando un paciente con autismo tiene una estereotipia, tiende a repetirla. Es siempre la misma en el tiempo. Y en general tiene más que ver con extremidades, son más distales las estereotipias. Movimiento de las manos, saltar en el lugar, y muchas veces más complejas. Involucran tocar cosas, o esta cuestión de pasarse cosas por la boca, y como vos decís, que están súper infravaloradas las estereotipias vocales, que a veces es un movimiento como un movimiento repetitivo, que lo que el paciente busca con ese movimiento es la vibración, la sensación de vibración en el piso de la boca, más que el sonido. Es re común que cuando los pacientes tienen autismos no verbales y tienen jergafasia, que es como, yo le digo a los papás, ustedes lo escuchan hablar y sienten que habla un idioma,
pero cuando oyen no hay ningún idioma que se escuche. Pero si ustedes no entendieran esa palabra, entenderían que está hablando algo. Ahí Lolita pregunta si dar vueltas es una estereotipia. Sí, es una de las más frecuentes, girar en el lugar. Y como estos pacientes tienen una condición vestibular muy particular, el vestíbulo es el órgano del equilibrio, giran y giran y giran y giran y giran sin marearse, como si fuesen bailarinas. Y como esto se entrena, a más giran, más lo pueden hacer. Y tiene que ver, está directamente ligado con la ansiedad y con la angustia, ¿no? Con esta incapacidad de encontrar otra forma de calmarme. Exacto. Ahora fíjate que muy bien delimitada la diferencia en lo que es un tic a lo que es las estereotipias, porque es muy claro y conciso decirlo así. La estereotipia es un movimiento muy repetitivo, tiene una edad de aparición más temprana que el tic, y el tic viene a aparecer como un movimiento más fijo y sin tanta repetición. De hecho, puede estar dándose un tic y pasar un tiempo y volver a aparecer otro, pero no es tan recurrente. Y es importante tomar en consideración la diferencia de estos dos, porque ¿qué ocurre? Sí puede aparecer en el autismo cualquiera de los dos, pero no quiere decir que sea la misma cosa, ¿no? Entonces, hay algo importante que se destaca en estos movimientos repetitivos como son las estereotipias. Hay diferentes estímulos físicos que pueden conllevar una estereotipia. Por ejemplo, hay objetos rodantes, hay objetos que le gustan a los niños con autismo les gusta mucho tener un muñeco fijo, un estándar de algo que sea fijo. ¿Y qué pasa cuando hay un cambio de este muñeco? Empieza a presentarse la estereotipia porque ya es un patrón, diríamos así, que es rutinario, pues es mío y es parte de mi contexto de rutina. Ahora, eh, para esta parte de los juegos o los movimientos que tienen los objetos, ¿qué recomendarías tú? Porque fíjate que en toda la experiencia que yo tengo en el autismo, hay algo muy importante, que los colores llamativos y al mismo tiempo las figuras que tienen, que se mueven, son muy estimulantes para ellos. ¿Qué me podrías decir tú, Laura, acerca de los objetos, el impacto que tienen en estas conductas repetitivas? A ver, hay ciertos objetos que en general tienen mucho que ver con el interés restringido del paciente, o sea, con lo que le es muy llamativo, que tiende a exacerbar las estereotipias. Yo, con los tics y con las estereotipias se puede decir lo mismo. Yo siempre digo que es un semáforo incluso de la alegría, ¿no? Porque nosotros siempre entendemos la ansiedad como algo malo y la ansiedad a veces es una forma de que el organismo tiene de manifestarnos también. O sea, lo que manifiesta es adrenalina, también puede traer, también es alegría. A ver, es re común y los papás o las mamás que estén conectados acá lo van a entender que los pacientes con autismo cuando viven una situación de mucho placer también activan sus estereotipias. No sé, yo siempre le digo a los chicos con tics, el día de tu cumpleaños vas a tener un montón de tics y eso no es nada malo, significa que tu cerebro también está muy contento, ¿no? Entonces, es fácil de entender de esta manera que hay objetos que al paciente lo estimulan porque activan lo que más placer les da. No sé si es un chico que le gusta armar rompecabezas y le traemos un rompecabezas nuevo, cuando abramos la caja va a haber mucho aleteo y salto en el lugar y bueno, y tiene que ver con este aumento de la ansiedad, ¿no? Yo creo principalmente que lo que tenemos que intentar de entender es que muchas de estas no son patologías, sino características del funcionamiento de nuestros pacientes. Y más intentamos adaptarlas a la normalidad, más, en definitiva, a ver, toda intervención que intente modificar la conducta de un paciente con autismo requiere un esfuerzo bilateral del paciente para asimilarla y de todos los terapeutas y de los padres para aplicarla. Entonces, nuestra pregunta tiene que ser, ¿cuál es el objetivo de lograr el control de esta conducta? A ver, yo la quiero abortar porque esta conducta es tan intrusiva que no permite que mi paciente, por ejemplo, pueda sostener una clase porque está dentro de la clase girando y girando y girando, o en realidad molesta. Es como los tics. ¿Cuál es el objetivo de controlar los tics? ¿Al paciente le hacen mal, se distrae o en realidad distrae a los demás? Y con las estereotipias pasa un poco esto. A ver, ¿cuál es el objetivo de regular la estereotipia? ¿Es intrusiva? ¿Es una estereotipia que interfiere en la vida de mi paciente? ¿Realmente no puede desempeñarse por eso o funciona como un regulador? Entonces, si funciona como un regulador, tener cierta tolerancia puede convertirse en una herramienta para que el paciente se regule.
Y para que, a ver, que esté completamente imbuido en su estereotipia no quiere decir que esté desconectado con nosotros. Por ejemplo, en todas las técnicas ABA, cuando hablamos esto de que el terapeuta se iguale al paciente, inmiscuirse, o sea, conectarse con el paciente durante la estereotipia puede ser una forma de ayudar a regularlo. Ahora, si yo sé que hay situaciones y objetos que exacerban mi estereotipia, yo tengo dos caminos. Usarlo para abolirla y tratar de evitarlos. Entonces, si yo sé que es un chico que le gustan las cosas que giren, bueno, voy a tratar de evitar las cosas que giren, porque eso va a activar todo este movimiento repetitivo. Pero también cuando el paciente está en un mal periodo y se desregula muchísimo, yo puedo tener objetos menores que tengan que giren al menos por tiempo limitado para tratar de regularlo. O sea, yo puedo regular el uso sin abolirlo para poder gestionar la conducta, sobre todo en los pacientes no verbales. No sé si fui clara. Claro. Ahora hay algo importante que es de destacar en lo que has dicho. Es esta parte de cómo esto sirve como un mecanismo y que lo tomemos como esto. Es un mecanismo que utilizan las personas y es una conducta aprendida y repetitiva. Ahora, ¿qué ocurre en muchas oportunidades cuando hay el abordaje terapéutico? Es que muchas veces se busca a que ellos tienen que frenar la conducta. Claro, si hay una autoagresión, pero si es algo que drena su emoción, por lo menos la ansiedad, porque yo no quiero hacer una actividad y es la única manera es yo saltando. Entonces hay que dejar que él drene esa emoción. Tenemos que ver hasta qué contexto esta estereotipia es positiva o no es positiva y puede haber una autoagresión como tal. Ahí es cuando nosotros debemos caer en contexto. Que yo siento que se está golpeando porque está moviendo muy fuerte los brazos. Ahí yo tengo que llamar a capítulo. No, a Saludos a veces todas uno las está en su personas. Aquí hay un cabeza. comentario de Alejandra So que dice, excelente tema, gracias por decirnos las diferencias entre los tics y las estereotipias. Y ella nos hace una pregunta, ¿solo los autistas tienen estereotipias? No. Los pacientes que tienen coeficiente intelectual muy elevado tienen estereotipias. Los pacientes que tienen TDA muy severo, déficit de atención, hiperactividad, sobre todo con variantes muy impulsivas, tienen estereotipias. A ver, movimientos anormales tenemos todos. Solo Exactamente. que los regulamos. Hay gente que mueve la pierna cuando habla Ujú. repetitivamente y eso puede entrar entre la categoría de sincinesia o movimientos estereotipados. Y uno tiene que pensar en sí mismo cuando hago ese movimiento y bueno, yo hago ese movimiento cuando estoy nerviosa o estoy ansiosa. Incluso el juego de manos cuando hablamos es una sincinesia, o sea, es un movimiento que acompaña a otro movimiento. Lo que sí me gustaría decir ahora, porque después me voy a olvidar y no sé si, que es re importante poder analizar qué tipo de estereotipia tiene el paciente para contrarrestarla o trabajarla con, con una estrategia afín. Por ejemplo, yo no puedo controlar una estereotipia motora con la palabra. A ver, si yo tengo una estereotipia motora, debería buscar algo como más feroz, como no auditivo, que es un sentido mucho más suave. Por esto los trajes sensoriales, los chalecos de peso mejoran las estereotipias. Porque en realidad yo estoy tratando de eh, como llenar otro sentido para poder regular lo que la estereotipia busca. Si la estereotipia busca movimiento, el movimiento es un estímulo sensorial grosero para el organismo. Entonces yo no puedo sentarme y tratar de gestionar, salvo que sea, por ejemplo, la instructora ABA. Las instructoras ABA, por ejemplo, o una terapeuta que tenga mucho peso en la regulación del paciente, puede con la palabra regular una estereotipia. Pero una persona estándar no. No, porque no tiene la palabra de poder que ya se gestionó con el paciente en una instancia terapéutica para poder regularlo de esa manera. Entonces, por ejemplo, esto de que cuando hay estereotipias muy severas y el paciente se está golpeando, sentarse detrás e intentar abrazarlo con fuerza para tener una estrategia protopática bien pesada es una buena estrategia, pero no hablar. No hablar, porque el Okay. paciente colapsa peor. A veces lo que está buscando es inhibir el sonido. Si es Sí, eso, por ejemplo, hay estos chicos que tienen estos auriculares los auriculares de los que, por ejemplo, usan taladros mecánicos. Estos chicos pueden oír a pesar de estos auriculares. Entonces es importante observar qué busca o qué sentido busca estimular el paciente con la estereotipia para entender qué intervención es efectiva. muy cierto. Fíjate que en este caso que estás hablando de la intervención a nivel de cómo eh, frenar, vamos a llamarlo así, algo que está haciéndole daño al niño, que es una estereotipia, muchas veces es fijar la atención en objetos que puedan ellos tomar con fuerza. Y una de las cosas, por ejemplo, en el caso
de mi experiencia, he utilizado balones, he utilizado pelotas que sean fuertes, que las aprieten, y una de las cosas, aprender a manejar la calma con ellos. Si yo me estreso, la conducta de la estereotipia, bueno, se va a pico y eso no tiene alcance. Una de las cosas es mantener una voz que sea con total tranquilidad y manejar lo que es también el contexto de la respiración. Vamos respirando poco a poco, vamos respirando, e inclusive llegan ellos a darle duro a la pelota, y al mismo tiempo cuando yo les pido que respiren calmados, empiezan. Entonces, ¿qué ocurre? Es una manera de autorregularse. Ahora, esa que tú me estás hablando, depende también del nivel de fuerza que tenga la persona o el nivel de empatía. En muchas oportunidades hay casos que yo he tenido que simplemente me acerco y le digo, respira, que eso va a pasar, y va pasando. Pero tenemos que evaluar cuál es el contexto y tenemos que darnos cuenta si también en la estereotipia nosotros utilizamos un contexto de conductas no apropiadas. Por ejemplo, ya deja de hacer esto, porque estás haciendo esto, porque ellos no regulan, ellos no tienen conciencia de lo que está pasando en esa situación. Ellos simplemente hay que evaluar qué es lo que está pasando siempre que hay una estereotipia. Por ejemplo, han habido casos en que yo he trabajado con personas con autismo, que son niños, y llegan sus padres y es una emoción total y empiezan a brincar. Entonces hay que darse cuenta de que qué es lo que yo puedo hacer con ese caso, que esté muy emocionado, pedirle que venga y me abrace y Claro, tratar de sacarlo del contexto de esta sobreestimulación que tiene, porque lo que te está diciendo verbalmente es que le gusta lo que está pasando. E inclusive, yo lo he observado también con los tacos, ha existido muchos estereotipos en donde el niño hace esto, ¿ok? Cuando le gusta. Entonces, ¿qué tenemos que darnos cuenta? Bueno, eso es una manera de comunicarse, más yo tengo que frenar esto porque puede haber un desenlace también en una alteración a nivel auditiva. Entonces, tenemos que estar claros de todos estos aspectos. Todo lo que conlleva una persona con hipersensibilidad auditiva, yo no lo puedo poner al lado de la campana de la escuela, porque va a haber una estereotipia. Yo si veo que hay objetos rodantes que le causan estimulación, tengo que evitarlo. Porque, ¿qué pasa cuando hay una sobreestimulación? Puede conllevar una crisis, que es lo que no queremos. Porque si yo no tengo las herramientas para poderlo sacar de la situación, puede pasar este contexto. Ahora bueno, fíjate, es que en realidad las estereotipias y el fenómeno de shutdown van de la mano. El fenómeno shutdown es esta sensación que tienen, esto te lo explican espectacular los adultos con Asperger, que hay momentos que no toleran más, que no toleran más nada, no toleran los olores, el ruido, no toleran nada. Entonces, es esto de me quiero aislar, o sea, y aparte de si nosotros lo observamos con una mirada empática, tiene que ver con confortarse, tiene que ver con el gesto del rocking de las mamás, con el gesto de la caricia de la mamá, con el gesto de, no sé si, de confort, de cariño. Entonces, lo que hay que dar es una opción B y aprender a interpretarlas, pero dar una opción B. O sea, y si en vez de esto, sobre todo los chicos verbales, hacemos esto, o consistencia. Cuando hago esto, porque me pongo contenta que llegue mi papá, lo abrazamos. Pero bueno, es desde el punto de vista terapéutico, o sea, desde tu lugar, es entendible que, por ejemplo, vos le puedas proponer una instancia de respiración y el paciente pueda colaborar, porque hay mucha autoridad tuya frente al paciente. Y el paciente entiende que hay tremenda consistencia. Yo creo que la situación de las estereotipias se desregula, por ejemplo, en la escuela, cuando los docentes sienten que eso tiene que abolirse. Y a veces lo que tiene que hacer es apagarse y no terminar abruptamente. O sea, la estereotipia hay que bajarla suavemente, hay que regularla y no tratar de abolirla, porque cuando yo trato de abolirla, la incendio. dice. Sí, eso es el pico, depende de cómo es tu abordaje. Porque si yo voy con muchísima ansiedad, en un caso de ansiedad por una hipersensibilidad auditiva, yo no puedo, o si le grito durante la estereotipia, es una pérdida total. Ahora fíjate, en los diversos estudios que yo he abordado y todo eso, yo he leído acerca de las estereotipias en la medida que va pasando el tiempo. En la medida que va pasando el tiempo, se ha determinado que las estereotipias pasan a disminuir un poco. Ahora, ¿por qué las estereotipias tienen este fenómeno a nivel neurológico de que ellas van bajando la intensidad? Yo creo que en realidad a veces baja la intensidad y la otra cosa que pasa es que los pacientes las camuflan, ¿no? Las camuflan o las regulan. Yo recuerdo que conocimos una paciente que tenía estereotipias, era una chica estándar, o sea, era una chica que no tenía ningún diagnóstico específico, pero tenía una estereotipia de aleteo muy feroz, estudiaba medicina.
Y ella contaba que, por ejemplo, antes de los exámenes, iba al baño, entraba en un cubículo y aleteaba, después salía porque ella sabía que no podía hacerlo en público. Y después teníamos unos videos, o sea, mi jefa, donde yo me formé, era especialista en movimientos anormales, así que ella tiene videos maravillosos. Y tiene un video de un nenito aleteando atrás de una cortina. Era un nenito sano que tenía estereotipia y tenía 7, 8 años. Entonces se veía cómo se movía la cortina, porque claro, él ya sabía que eso generaba todo un caos en la familia y mucha angustia. Entonces buscaba dónde hacer las estereotipias. Yo creo que los pacientes van encontrando estrategias, mejoran las estereotipias cuando damos estrategias, mejoran las estereotipias cuando aparece el lenguaje, mejoran las estereotipias, porque el paciente puede poner en palabras lo que siente y ya no necesita manifestarlas físicamente. Mejoran las estereotipias cuando yo regulo el ambiente sensorial, mejoran las estereotipias con los trajes de presión, con los chalecos de peso, cuando regulo lo sensorial, cuando doy auriculares, cuando el paciente empieza a entender la gestualidad del otro, cuando empieza a expresar más gestualidad y la conducta de los demás se hace más asequible para mí. Mejoran las estereotipias cuando el ambiente se hace familiar. A ver, hay muchas estereotipias al principio del año en la escuela, pero cuando la seño ya no es una desconocida, cuando mis compañeros ya no son unos desconocidos, cuando conozco mi banco, cuando sé cuáles son mis útiles, cuando tolero mi uniforme, bajan las estereotipias. Es muy sencillo, baja la ansiedad, bajan las estereotipias. Empeora la ansiedad, empeoran las estereotipias. En cualquier persona. Bueno, fíjate que aquí este factor es importante tomarlo en consideración. Bueno, voy a mandar aquí unos saludos a Alas de Viento, a Claudio, a Yasmín Hogar y a Solís y a todos los que se han conectado. Fíjate que hay algo determinante en este tema, que es en la parte de que las estereotipias se pueden bajar o se pueden regular, como tú lo has dicho, los pacientes las pueden regular a su manera, pero ellas no se eliminan en su totalidad. Eso es muy importante que quede en contexto, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre con las estereotipias? Las estereotipias ocurren de una manera natural para salir de una sobreestimulación, de una crisis. Yo no diría una crisis, de un evento que no está cónsono. Ahora, el abordaje que no sea adecuado conlleva una crisis. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando estrategias que en vez de bajar el nivel de la intensidad de la estereotipia, lo están exacerbando y el niño se puede autoagredir o la persona puede caer en una estereotipia verbal y puede inclusive sentirse frustrado porque han visto casos en donde quedan frustrados a nivel verbal, repiten y repiten y después empiezan a hacer las estereotipias físicas porque no consiguen cómo drenar. Ahí cuando vemos en pacientes así que tienen dicen palabras, al mismo tiempo la pueden determinar con el físico, ¿no? Ahí nosotros decimos, hay una crisis que está generando. ¿De qué manera podrías decirnos tú que se pueden desencadenar las crisis y de qué manera es mejor? Mira, SOS ya está en crisis, no sigas. A ver, las estereotipias hablan más de lo que yo estoy haciendo con el paciente con autismo que del paciente con autismo. O sea, hablan más de mi fracaso que de una dificultad en la regulación del paciente. Y yo lo que tengo que observar en el momento de la crisis más feroz es qué lo desencadenó, porque si yo no entiendo qué fue lo que lo desencadenó, nunca voy a poder evitarlo y nunca voy a poder regularlo. La verdad que esto que hablábamos de que para poder regular una estereotipia tengo que poder desglosarla, puedo tener que interpretarla, y a mí me parece fundamental lo que vos dijiste. La posibilidad de lograr controlar una estereotipia tiene que ver más con la autoridad sensorial que tiene la persona sobre el paciente que sobre cualquier otra circunstancia de tamaño y de fuerza y demás. A ver, como las estereotipias muchas veces son motoras, los pacientes se golpean los oídos, a veces se tiran al piso, hay mucha tendencia que, por ejemplo, en las escuelas busquen la persona más grande que haya para que los contenga. Y eso lo que hace es lastimar al paciente y lastimar a la otra persona. La regulación no tiene que ver con la fuerza ni con mi capacidad de contener al otro, sino con mi capacidad de empatizar con esta persona y poder encontrar una opción que sea posible para que el paciente salga. Un plan B. Algo, por ejemplo, pop-its, algo que gire, no sé, los spinners, música, poner auriculares, pedirle a los alumnos, por ejemplo, a los compañeritos que salgan del aula un ratito para que disminuya el sonido, ver si es algo que tiene que ver con la luz, cerrar cortinas, encontrar espacios que el paciente le permitan, espacios para tiempo fuera, ¿no? Exacto. Y a veces el tiempo fuera, cuando el paciente está en el piso, es salgamos todos de encima. O sea, yo he visto situaciones en donde están tratando de controlar el estereotipo de un niño en la escuela con 6 docentes alrededor, de los cuales 4 no conocen al niño. Entonces, eso empeora todo, eso hace que todo se incendie peor. O
sea, la persona que tenga contacto le puede hablar calmadamente al paciente o acercarse calmadamente, a veces retirar cosas que el paciente, a veces lo que puedo hacer es evitar el daño. Si yo no sé qué hacer, retirar cosas donde el paciente se pueda dañar, acercar un almohadón, si está golpeando la cabeza, pedirle a los alumnos que se retiren, que se vayan, a los compañeros. A ver, la estrategia más efectiva a veces es la menos pensada. Ahora fíjate, este aspecto es muy importante. Nosotros lo hablamos en un live acerca de la ansiedad en el autismo y quedó muy claro y definido de que el aspecto de la intervención es vital en cualquier tipo de crisis. En el caso de las estereotipias, tanta gente coordinando de una manera, el niño realmente no entiende, o el adolescente o el adulto no entiende cómo manejar la situación, pues son movimientos involuntarios, que él no tiene ni conciencia de que él sabe que el timbre le da una estereotipia, pero no tienen la suficiente conciencia como para tomar una determinación que hacer. En este contexto, fíjate que en las aulas de clase ocurren estas estereotipias y lo que tú estás diciendo es totalmente lógico. Hay una estereotipia, un cambio de conducta que algo en el ambiente no está bien en este niño con autismo, tienes que retirar a todos los demás. ¿Por qué? Porque ellos pueden generar una crisis más desencadenada, pueden gritar, pueden llorar, pueden hacer ruido y esto puede alterar la conducta. Entonces, mientras más tranquilidad, es más la ansiedad se baja. Ahora, cuando nosotros hablamos de la ansiedad y decimos que hay que manejar hay que manejar el estándar de la tranquilidad, también podemos utilizar músicas que sabemos que pueden llegar a tranquilizar y dejar a este individuo más tranquilo. Ahora, si nosotros vemos que la estereotipia la estamos trabajando a nivel terapéutico y no conseguimos alcance y vemos que estamos utilizando estrategias, más este niño tiene una medicación, ¿qué nos puedes decir acerca de la incidencia de la medicación en las estereotipias? No siempre la medicación tiene un impacto directo en las estereotipias. De vuelta, lo que tenemos que... A ver, las palabras no pueden tener más peso que la capacidad funcional de mi paciente. O sea, lo que nosotros siempre tratamos de trabajar en los pacientes que tienen cualquier condición, así sea un temblor, es la funcionalidad del paciente. O sea, cuánto esto afecta la vida de mi paciente y dificulta su interacción. A ver, yo tengo pacientitas divinas que tienen estereotipia y funcionan perfectamente con su estereotipia y no hemos hecho nada con su estereotipia. Y tengo pacientes que tienen estereotipias o tics mínimos y la verdad que socialmente les interfieren tanto que hemos hecho intervenciones. Pero de vuelta, el objetivo del tratamiento médico en las estereotipias no tienen como fin regular la estereotipia, sino regular el síntoma que las desencadena. Entonces, yo puedo dar tratamientos para mejorar la ansiedad, pero en realidad lo que tengo que pensarme es, ¿tengo que tratar la ansiedad o es más fácil trabajar sobre los gatillos de la ansiedad? Por ejemplo, ¿tengo que darle una benzodiazepina a un chico para ir a la escuela o puedo hablar con la escuela para que dejen de tocar el timbre? Me parece que el problema es el mismo problema que tienen la mayoría de los psiquiatras en el tratamiento de la ansiedad. La mayoría de los tratamientos para la ansiedad generan una rápida tolerancia, o sea, es muy difícil controlar la ansiedad, pero por un motivo muy sencillo. La ansiedad es un mecanismo de protección del propio organismo para el ser humano. O sea, la ansiedad es un mecanismo de protección. Entonces yo estoy pidiéndole al organismo que anule algo que en realidad es una alarma para protegerme y que yo pueda sobrevivir. Por eso es tan difícil controlar la ansiedad, porque en realidad es una respuesta desmedida, pero todos tenemos ansiedad. Si no tuviéramos ansiedad, no comeríamos, si no tuviéramos ansiedad, no caminaríamos más rápido en la noche en un lugar peligroso, si no tuviéramos ansiedad, no mejoraríamos la alerta en momentos que tenemos un deadline. A ver, la ansiedad es algo bueno. El problema es la cantidad de tiempo del día en el que yo estoy consciente de la ansiedad y el impacto que tiene en el organismo. Por eso yo creo que el verdadero objetivo, yo soy súper pro de usar tratamientos médicos cuando es necesario. Incluso soy muy tolerante y siempre le digo a mis pacientes que todo lo que ellos estén haciendo de intervención en su hijo, está bueno que lo podamos hablar, porque somos socios en esto, no hay un dueño del paciente. Pero creo que justamente en las estereotipias uno tiene que medir con la familia, con la escuela y con los terapeutas cuál es el objetivo de controlarlas. Y a la escuela, que es el lugar donde principalmente se ven, y a algunos espacios terapéuticos, a los terapeutas les diría, reevalúa tu intervención,
porque la que está fracasando ahí sos vos, no él o ella. Y a la escuela le diría, sepan escuchar a padres y terapeutas de cuáles son las estrategias efectivas para regular las estereotipias. Los papás en el 95% de los casos saben perfectamente cómo regular las estereotipias de sus hijos. El problema es que en la escuela a veces se pone como en una altura de el padre no me va a venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer con el paciente. Sí, el padre te va a venir a decir a vos lo que tenés que hacer con el paciente porque pasa 16 horas del día, 20 horas del día con él más que vos. O sea que sí te puede llegar a decir cómo regularlo y es súper inteligente trabajar juntos. Fíjate, esto es muy, muy importante. Cualquier persona que sepa manejar una estereotipia, en el caso del autismo, los padres como primera casa de aprendizaje y las demás personas que estén en los entes particulares, ellos tienen que, nos pueden dar instrucciones o nos pueden dar tips para poderlos regular. Ahora, hay algo importante, no todo niño es igual, por tanto no podemos manejar que la respiración va a ser para uno o de repente para uno es la respiración como no es la música. Tenemos que ir nosotros balanceando. ¿Qué podemos hacer para que él sienta que está en un contexto de tranquilidad y al mismo tiempo está bajando esta conducta que puede ocasionar un desenlace que no es bueno? Ahora, cuando nosotros hablamos de las estereotipias, muchas veces la gente habla de las estereotipias físicas y del aleteo, del balanceo, pero hay unas estereotipias bien importantes, que es las verbales, en donde hay niños que tienen, constantemente dicen palabras o repiten frases o gritan, hacen gritos constantemente, y esto podríamos llamarlo una estereotipia verbal. Ahora, en esta parte de la estereotipia verbal, ¿cómo conseguimos controlar esta estereotipia sin decirle al niño? Porque fíjate el error de esta estereotipia. En el autismo hay algo muy particular y que pueden ocurrir estadios de mutismo selectivo por parte de él. Entonces, ¿qué pasa? Si yo a un niño que tiene una estereotipia verbal le digo, por favor no hables más, yo estoy dándole la oportunidad de que pueda caer en esto. Ahora, ¿qué estrategia a nivel de tu desempeño nos podrías decir en cuanto a la interacción con niños que tengan estereotipia verbal? Es decir, repeticiones constantes de sonidos o palabras. La estereotipia verbal es ferozmente estimulante porque estimula la vía auditiva de estos chicos, que en general es muy hipersensible, pero además estimula una cuestión vibratoria que es muy feroz y que pone a toda la cámara de resonancia del organismo a vibrar, ¿no? Y que parasita por completo el lenguaje. Es muy difícil que en pacientes que tienen estereotipias verbales muy presentes se desarrolle el lenguaje. De hecho, cuando la estereotipia verbal va bajando, uno ve como el lenguaje va fluyendo y yo creo que acá lo mejor que podemos hacer es como darle un uso funcional a esa estereotipia, sobre todo cuando no son gritos. Acá las musicoterapeutas son fundamentales y las fonoaudiólogas son fundamentales en significar, resignificar el sonido, ¿no? Y por ejemplo, dar cuestiones vibracionales que tengan que ver con esto de la función del sonido como frecuencia de onda, como vibración en otra parte del cuerpo que no sea la cavidad nasal y toda esta región malar. Con un paciente, por ejemplo, compramos estos masajeadores que vibran y cuando el paciente hacía eso, lo que hacíamos era, empezamos por la cara, con hacer vibrar otras zonas de la cara, las clavículas, que son zonas muy expuestas que tienen, al ser hueso, transmiten muy bien en la vibración, y después en las eminencias de las muñecas, y con esto logramos que la vibración mejore un montón. Pero yo creo que acá hay que sentarse, cuando las estereotipias son vocales, a hablar con la musicoterapeuta, con la TO y con la fono, y establecer una estrategia de plan B para, en las estereotipias vocales sí hay que tratar de usar estrategias para abolirlas lo antes posible porque parasitan por completo la aparición del lenguaje. Exactamente, y fíjate que no hay manera de sacarlo de ese ciclo porque se queda allí preso. Ahora, que podemos manejar ahí estándar de técnicas de poderle aplicar el tiempo fuera y tratarlo vamos a decirlo, de distraerlo. Pero sin embargo, eso que tú has dicho es verdad, la estereotipia verbal limita mucho la producción del lenguaje. Ahora tenemos aquí un comentario de CLZ1 que dice, el mío adolescente nunca hace estereotipias, pero ahora está reconcentrado en estudiar un tema. Parece que hace igual que la función que las estereotipias. Sí,
Es que es lo que iba a decir, en los pacientes con Asperger los intereses restringidos reemplazan muy bien a la estereotipia, porque en realidad la estereotipia lo que intenta hacer es desconectarte del medio, y en los pacientes adolescentes que tienen buen nivel de vocabulario lo que los desconecta del medio es su interés restringido. O sea, me meto a dibujar, me meto en la computadora, me pongo a jugar un jueguito, me pongo con auriculares y escucho música, y eso es lo que me aísla. Tengo otras herramientas, es mucho más complejo, pero el fin es el mismo. La estereotipia lo que quiere es desconectarme. El interés restringido me desconecta. Ok. Ahora, cuando hablamos del autismo también hablamos de unas características muy particulares, del estándar de mantener las cosas en un lugar particular, en el llegar a un lugar y conocerlo, y el cambio de lugares, el cambio de situaciones en su vida, conlleva también a niveles de ansiedad, y la ansiedad puede conllevar, por tanto, a una estereotipia. A nivel terapéutico se habla mucho de utilizar la antelación de lo que puede ocurrir. Por ejemplo, vamos a ir a la playa, más no vamos a ir este sábado a casa de la abuela, es importante decirlo, e inclusive hay claves visuales que yo puedo presentar, mira, esta es la playa, aquí vamos a ir, vamos a comer tal cosa, porque ¿qué conlleva esto? Un nivel de ansiedad tan grande que empiezan a presentarse las estereotipias. ¿De qué manera consideras tú que el ambiente, con factores también particulares, por ejemplo, tenemos una ambulancia, tenemos una cisterna, tenemos tantas cosas que desencadenan sonidos, hay también el polvo, tantas cosas que pueden, hasta el frío podría ser que desencadene, cómo esta parte del ambiente es tan determinante en las estereotipias? Y depende del perfil de funcionamiento de cada paciente, ¿no? A ver, hay pacientes que no son tan auditivos, que regulan rápido el tema sensorial auditivo, pero hay pacientes que sí. A ver, no, conozco un paciente con autismo maravilloso, que es un gran músico, y él solo puede tocar con los auriculares de los que usan herramientas de fuerza. Entonces, voy a decir, la solución para la estereotipia no es ponerlo al estímulo, no. La solución de la estereotipia es poder regularle el estímulo. Entonces, anticiparle, explicarle, usar auriculares. Si yo voy a un lugar donde hay sonido, ver en qué momento voy a entrar para que el paciente se vaya acostumbrando. Si voy a una fiesta, por ejemplo, puedo llegar antes de que empiecen a tocar música y explicarle, están poniendo los parlantes, en un momento van a tocar música, querés tocar el parlante, pedirle al sonidista que empiece con un sonido bajo. A ver, evitar la situación no es la solución, porque eso exacerba. A ver, esto es una dieta sensorial. Entonces, si yo no expongo gradualmente al estímulo hasta que el paciente pueda regularlo y directamente lo anulo, lo que hago es retroceder, porque esas situaciones no van a ser toleradas nunca, y hay situaciones donde van a ser impredecibles. Entonces, entrenar con predictibilidad para que el paciente pueda tolerar la impredictibilidad. No sé si se entiende, o sea, tratar de entrenarlo con situaciones que el paciente pueda ir encontrando herramientas para que cuando eso no pueda darse, le sea más fácil. ¿Ok? Fíjate que aquí Lolita nos tiene una pregunta. ¿Cómo puedo manejar las estereotipias de dar vueltas, por favor? Y bueno, y ahí hay que encontrar un plan B, algo que le guste más que Exactamente. dar vueltas, lo cual va a ser todo un desafío, ¿no? Hay que sentarse y hablar muchísimo con el equipo terapéutico. Primero, entender cuál es el desencadenante, si no encontramos eh, cuál es el desencadenante, va a seguir sucediendo. Y segundo, darle un plan B. Exacto. Ahora, eso es muy importante, ese trabajo que tú nos estás hablando a nivel de todo un equipo. La estereotipia es causada por algo. Algo la desencadenó. Puede ser sonido, puede ser objeto, puede ser persona, puede ser inclusive el ambiente, cambios climáticos también pueden generar esto. Y Ahora, no nos tenemos que olvidemos ver cuál, cuestiones ¿cómo? internas, y no nos olvidemos cuestiones internas, hambre, ganas de ir al baño, sed. Exactamente. Siempre que existe una estereotipa, algo pasa. Tenemos que preguntarnos, en el caso del autismo. Ver entonces de qué manera, porque hay niños, como te digo, no verbales, que de repente empiezan a saltar y tienen muchas ganas de ir al baño. Entonces, ¿qué ocurre? Hay claves que uno le puede dar, por ejemplo, agarrarse el pantalón, ya uno sabe que hay una interacción. Pero ¿qué ocurre con esto? Nosotros tenemos que darnos cuenta de que esta estereotipia tiene que ir acompañada de un estímulo que lo pueda ayudar a salir de la misma. Entonces, ¿qué pasa? Si tú saltas y te tocas el pantalón, yo inmediatamente te voy a llevar al baño. Claro. Entonces, un acto reflejo. Ahora, cuando nosotros observamos estereotipias constantemente y vemos que el chico se sobreestimula y llega al punto de morderse y de autoagredirse,
Aquí hay un contexto de que nosotros tenemos que buscar la manera de darnos cuenta de que él se estimula de gran forma y que no podemos permitir muchas veces las estereotipias. ¿De qué manera podemos nosotros decirle a la gente que esté clara de que hay estereotipias que yo puedo o estimularme por algo, pero hay gente que no sabe cómo salir de ella y que debemos regularla lo más pronto porque se autoagrede. Inclusive vemos a muchachos con autismo que tienen callos en los brazos porque se muerden después de una estereotipia. ¿De qué manera? ¿Qué podrías decirnos, Laura, para que esta crisis de morderse se pare y tomes conciencia de que no está bien? Es muy difícil, pero a ver, cuando la estereotipia es riesgosa para el paciente, muchas veces uno decide intentar con tratamientos médicos, o sea, con medicación. Y la otra forma es, cuando hay estereotipia, sobre todo de mordido, acá es súper importante la terapeuta ocupacional. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, con mordidos que lo que se hizo fue taping perioral, y con el taping perioral mejoraron un montón, porque en realidad lo que busca el paciente es el rapport en la boca, o sea, sensación en la boca. Entonces, en este nene, todo el taping alrededor de la boca mejoró muchísimo la estereotipia de mordido. Bueno, por supuesto, la estimulación de áreas donde el paciente se muerde, porque, a ver, estos chicos son hiposensibles, se muerden porque sienten menos dolor. Entonces, es esto lo que sucede y se terminan lastimando por esto. Pero muchas veces, hasta que puedan trabajar los terapeutas en el plan B, en la regulación, en la respiración, hay que acceder a medicación del paciente con muchísimas expectativas moderadas en la efectividad de la intervención. Si las intervenciones en conducta fueran tan efectivas, serían, y no las frenaríamos. O sea, y la verdad es que nos da mucho trabajo, a pesar de que la decisión es muy difícil. Entonces, es una decisión difícil para un éxito moderado. Entonces, yo creo que cuando uno es claro con los papás, sobre todo, hay más chances de... Porque a veces lo que hay que lograr es calmar a la familia, porque es como un círculo vicioso. El paciente lo hace, más nos desregulamos, más gritamos, por favor, no te muevas, que no te hagas así, que te vas a lastimar, y todos empezamos a gritar, y es una bola enorme. Entonces, a veces Es la una bola de intervención nieve. que trata es de calmar a la familia también, ¿no? Si el cuidador está ansioso, el paciente no se va a regular nunca. Muy cierto. Ahora fíjate, ya estamos llegando ya casi al final de este encuentro y yo quisiera que principalmente nos dijeras cuáles son tus contactos para nosotros saber y para que esta gente también tenga ese contacto, si lo puedes escribir allí. Y una de las cosas que quería conversar ya de cierre es darnos cuenta nosotros mismos que las estereotipias es una conducta normal y natural en el niño con autismo que sirve de autorregulación. Por tanto, es importante manejarla, tratar de buscar la manera de que él pueda salir de estas situaciones que conlleva a un desenlace sensorial o un desenlace de algo que está ocurriendo en su vida que no está bien, para poder nosotros subsanar a tener aprendizaje con él, porque las estereotipias verbales como tal, y como lo dijo muy bien Laura, ellos paralizan el lenguaje y las estereotipias físicas también paralizan eventos de aprendizaje, es decir, nosotros de repente no podemos alcanzar porque la estimulación es tan fuerte. ¿Podrías decirnos algo final para el cierre? Yo creo que el síntoma es como el árbol que tapa el bosque, ¿no? Que la estereotipia no puede hacernos dejar de ver que es todo lo que está detrás, y que a veces la estereotipia es una gran cosa. A ver, en niños que inician terapia, a veces aparecen muchas estereotipias, y ese es un indicador de que estamos siendo un disruptor dentro del desarrollo de este paciente. O sea, no siempre la estereotipia tiene que ser algo malo, pero sobre todo lo que quiero dejar en claro en este vivo es: la estereotipia no es igual a autismo. No, la estereotipia es algo muy llamativo, pero no es igual a autismo. Sí es igual a niveles elevados de ansiedad. Entonces, siempre que observemos una estereotipia, seamos muy cuidadosos en la devolución que le damos al paciente y pidamos que intervenga un profesional, ¿no? Exactamente. Ahora fíjense, es importante que recuerden que el manejo de las estereotipias en el adolescente, en el niño, es algo muy natural cuando existen eventos de ansiedad, como muy bien lo dijo Laura, y en el caso de no saberlo manejar, buscar el apoyo para que esta sobreestimulación sensorial o estimulación por cambio de ambiente pueda subsanar y no lleve a un desenlace peor. Bueno, mi gente bonita y a Laura, muchísimas gracias por Gracias a vos. conectarse. Un beso enorme, yo muy contenta y bueno, ahí va a quedar grabado y bueno, ahí tienen los contactos de Laura, que es @Laura Corredera, así que empiecen a seguir y háganle preguntas, que ella es una mujer extraordinaria. Muchísimas gracias, Laura, y que estés muy bien y feliz Gracias. domingo.